Dijimos entonces que existen las partes directas, a las cuales nos referimos en los videos anteriores, y también los terceros. Y los terceros, en términos rudimentarios, podemos decir que todo es aquel que no sea una parte directa en un juicio. Y en este sentido, todos nosotros somos partes, somos terceros en relación a la mayoría de los juicios, no tenemos relación con ellos de ninguna manera. Pero esto que parece ser tan sencillo en la práctica también reviste ciertas complejidades, ya que no es lo mismo ser tercero respecto a un juicio que uno está viendo por la televisión o que lee en el diario, o que en internet, por ejemplo, a aquellos que personas que, por ejemplo, testifican en un juicio sin ser parte, o por ejemplo, un perito que presta algún determinado informe respecto a un caso, o por ejemplo, alguna persona que derechamente está siendo afectada por lo que se resuelve en un juicio. Son distintas categorías de terceros que nosotros tenemos que ir precisando. Bajo esta premisa, entonces, hablamos de que existen terceros absolutos y terceros relativos. Los terceros absolutos son aquellos que tienen derechamente una falta total de relación con el caso que está siendo ventilado. Por ejemplo, cualquiera que no tenga ninguna vinculación con el mismo. En este sentido, todos somos terceros absolutos en la mayoría de los casos. Y en este sentido, existe dentro de la categoría de tercero absoluto, son aquellos que sí tienen una determinada participación en el caso. Y hablamos de participación y no hablamos de intervención, porque la participación supone necesariamente que hay algún tipo de... están mezclados o están en algún punto de vista involucrados en el caso, ya sea como medios de prueba, por ejemplo, o desempeñan algún tipo de relación con auxiliar de la administración de justicia o como cooperativos dentro de un procedimiento. ¿Qué es distinto entonces a los terceros relativos, que son aquellos que sí actúan en el procedimiento, ejerciendo lo que se llama una tercería? Que la tercería es una participación de un tercero, el cual va a poder ejercer una determinada pretensión en el caso. Y aquí obviamente volvemos al concepto que es definitorio, la pretensión, que distingue en este caso los terceros que no tienen nada que ver con un caso, incluso de aquellos que sí participan de alguna manera, podríamos decir secundaria, de aquellos que sí intervienen, que son aquellos que tienen derechos para hacerlo, ejerciendo pretensiones a través de esta tercería. Y en este sentido, nuestra legislación chilena tiene también una clara identificación y define a los terceros en los artículos 22, 23, 24 del CPC, sin perjuicio de otros cuerpos legales que se refieren sobre el tema. Y aquí entonces podemos decir que los terceros relativos admiten tres modalidades fundamentales: modalidad cooperativa, modalidad antagónica y una modalidad independiente, siendo cada uno de ellos dependiendo, mejor dicho, de su relación con el litigio. Serán terceros cooperativos aquellos que van a ejercer pretensiones compatibles con la de alguna de las partes. Se conocen como coadyuvantes, que es su expresión más técnica en nuestro sistema. A su vez, los terceros antagónicos son aquellos que ejercen pretensiones que son incompatibles con las deducidas por las partes directas, transformando el litigio verdaderamente en un conflicto entre varias partes directas. Y los independientes son aquellos que ejercen pretensiones que no suponen una afectación sustancial a las pretensiones de las partes directas, y en ese sentido, si bien tiene un reconocimiento doctrinario amplio esta categoría, en la práctica es difícil distinguirla. Generalmente se tratará de terceros más que todo antagónicos que terceros, podríamos decir, independientes de estricto rigor, pero sí son reconocidas por el sistema. En suma, los terceros tienen una participación que también nosotros vamos a ver a propósito de cuando entremos ya derechamente a las normas comunes de todo procedimiento. Vamos a ver que en nuestro sistema los terceros tienen un tratamiento legal que les permite actuar de forma independiente o de forma conjunta en un litigio, lo que vamos a realizar nosotros a continuación en los próximos videos. Bueno, y eso también nos lleva a un penúltimo tema, que es el tema de la pluralidad de partes, que una cuestión que también vamos a revisarla en su oportunidad, porque la pluralidad de partes se da en los casos en que físicamente las partes son más de una. Vale decir que estos centros de interés de la relación jurídica procesal están compuestos por más de una persona. Y eso genera entonces que exista un concepto llamado pluralidad de partes, que va a regular cómo estas intervienen sin que el litigio se transforme en una disparidad de personas interactuando y ejerciendo pretensiones. Bueno, y esto también es súper importante para efectos, por ejemplo, de los procedimientos colectivos, donde una parte, vale decir, por ejemplo, los que buscan la tutela jurisdiccional, pueden ser cientos, miles o millones de personas. Entonces, en ese sentido, el procedimiento el derecho procesal ha creado instituciones
como el litis consorcio, que sin duda en nuestro sistema también tiene cabida, que lo vamos a estudiar al detalle al respecto, que son aquellas formas de comparecer en conjunto entre un procedimiento. Y eso nos va a llevar entonces a cómo este litis consorcio se va a regular y cómo la actuación conjunta de parte en un procedimiento hace que éstas deban actuar bajo lo que se llama un procurador común, que es un solo actor que va a representarlos a todos como parte de esta sola unidad que va a adoptarse como forma de intervenir en juicio. Esto obviamente lo vamos a estudiar con más detalle cuando revisemos el litis consorcio de nuestro Código de Procedimiento Civil, pero por de pronto es importante saber que la pluralidad de partes también se encuentra regulada, o sea, que existe este concepto de pluralidad de partes y que si bien la identidad jurídica es de quien ejerce la pretensión y contra quien ejerce, en la práctica esto puede significar la existencia de muchas personas físicas. Un último tema que vamos a revisar es respecto a los requisitos para ser parte, y que sin duda esto también va a tener un análisis más profundo cuando estudiemos esto en los próximos videos relativos a cómo en Chile se regula en nuestro Código de Procedimiento Civil y en leyes especiales la forma de actuar en un juicio. Para ser parte entonces, no solamente los requisitos para ser parte es un complejo de los mismos, ¿vale? Es decir, son varios los que deben concurrir para permitir la comparecencia, ¿vale? Es decir, la aptitud de actuar en un procedimiento determinado y que el resultado de ese procedimiento me afecte. Y eso en ese sentido entonces hace que no baste solamente con ser una persona y tener un derecho o un interés en un caso, sino que una serie de elementos que van a estar sumados para que nosotros podamos hablar de que el litigio nos empece y podamos comparecer en él. Fundamentalmente son 4 estos requisitos para ser parte que vamos a ir detallando. En primer lugar, la llamada capacidad común, que es la capacidad que el derecho común entrega para ser válidamente sujeto de derecho y poder ejercerlos en un determinado procedimiento. Acá entonces se suma, podemos decir, la capacidad de goce con la capacidad de ejercicio. Y será la ley sustantiva la que establezca quiénes son los que pueden gozar de una manera plena. Y además también quiénes pueden ejercer derechos de forma plena. Porque, como nosotros sabemos, no todas las personas tienen capacidad de ejercicio y frecuentemente tendrán que actuar a través de representantes que lo hagan en un juicio. Obviamente, por mucho que se sea incapaz en ese sentido, sí, a través de representantes puede comparecerse en un determinado juicio, existiendo esta capacidad común, que como sabemos es la de goce sumada a la capacidad de ejercicio. Un segundo requisito es la capacidad procesal o ius postulandi, que es, podemos decir, el actuar en un procedimiento representado por un experto en el derecho o un experto técnico relativo a las normas procedimentales. El procedimiento es una realidad más o menos compleja y de difícil aprehensión únicamente por los sentidos y por la repetición. Vale decir, se requiere estudiar y saber cuál es el mecanismo, cómo actúa la ley en un determinado caso. La ley procedimental me refiero. Y en ese sentido es fundamental que los litigios, se tenga que actuar a través de personas que comprendan o capten el grado de complejidad del litigio. Hay litigios menos complejos que no requieran sino capacidad de goce o de ejercicio. Otros litigios que requerirán obviamente sumar algo mayor que el actuar representado por una persona que tenga, podríamos decir, la suficiente aptitud y así certificada para poder hacerlo. Y entonces existe este importante concepto llamado el ius postulandi, que es la capacidad de postular, la capacidad de deducir actos procesales de postulación, que la tenemos obviamente en carácter más perfecto los abogados y también otras personas que la ley ha permitido. También revisaremos en detalle cuando veamos en la legislación chilena cómo se puede comparecer en juicio con este ius postulandi o capacidad de comparecer. Y un último elemento que es relevante para poder hablar de parte en un caso, no solamente capacidad de goce y ejercicio y esta capacidad procesal, sino también el concepto de legitimación. La legitimación también es un concepto que es bastante nombrado, poco estudiado y de difícil comprensión, ya que supone necesariamente un especial vínculo entre lo que se decide en el juicio y la parte que está actuando, o quien pretende ser parte en el caso. Obviamente nosotros sabemos que la regla excepcional en nuestro sistema es que existan las llamadas acciones populares, vale decir, que cualquiera pueda reclamar por lo que quiera en nombre de quien quiera, ¿ya? Por ejemplo, si ocurre en este momento un homicidio en Arica, difícilmente una persona en Punta Arenas podrá presentar una querella haciéndose parte representando a quizás a quién.
Por ende, debe haber cierta vinculación entre lo que se está resolviendo o lo que se va a resolver con quien está actuando en el juicio. Y este concepto de legitimación es el que va a delimitar de forma más concreta quién va a poder comparecer en un juicio. Y en definitiva, este concepto va a transformarse en central para poder hablar de la actitud de una determinada parte en convertirse en tal. Y hablaremos entonces del legitimado activo, que va a ser quien tiene la actitud para poder ejercer esta pretensión, ya que lo que se resuelva en ese caso le va a afectar. O porque la ley específicamente le ha otorgado la aptitud para hacerlo. Por ejemplo, la intendencia o organismos públicos en caso de delitos de determinada categoría. ¿Ya? Quizás, obviamente, si hay un atentado explosivo en una determinada comunidad, eso no va a afectar directamente a la intendencia en sí, pero sí le va a habilitar porque la ley permite entonces que actúe en representación del conjunto colectivo social. Y el legitimado pasivo va a ser, en definitiva, quien le va a poder pesar lo que se resuelva en el conflicto. Y obviamente va a tener que tener este especial vínculo, porque lo contrario, él no le va a empezar y le va a ser inoponible el resultado del juicio. Y por ende, entonces, este especial vínculo de legitimación va a suponer, de no existir, que no va a poder válidamente hablarse de una parte propiamente tal. Entonces, este concepto de parte no es completo si no existe esta llamada legitimación. Bueno, con eso entonces nosotros vamos a terminar, podríamos decir, esta parte introductoria o parte específica quizás de la teoría procesal, para entrar ahora a partir de los próximos videos ya al estudio de la legislación positiva chilena, cuando nos refiramos a las normas comunes a todo procedimiento, que es lo que vamos a estudiar a partir de los próximos videos.